Sí, ahora entra. Hola, estamos muy pocos todavía. Se le está haciendo grabada la clase. Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra segunda clase, ¿sí? Buenas tardes, doctora. Sí, Es una clase bien cortita, así como ya les dije, salud pública es muy diferente a lo que es nuestra semiología médica, ¿verdad? Que es mucho más extensa. Sí, vamos a hacer una clase ahora de lo que es salud pública. Bueno, hoy vamos a ver sobre la atención en salud pública.
¿Ustedes me ven ahí? Somente a tela do slide. Ah, bueno, porque yo no conseguí abrir el... Sim, só a tela estamos vendo aqui. Ah, bueno, pero escuchan bien, ¿verdad? Sim, sim. Tá bom o áudio aí. Dale. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que es nuestra salud pública? Nuestra salud pública entonces constituye que la práctica de la salud comunitaria, que es lo que es de lo que uno va a participar de la salud con la comunidad, ¿sí? Acá nos dice que es el mejoramiento paulatino. Paulatino quiere decir que es un mejoramiento despacio, que se va ocurriendo por fases, ¿sí? De las condiciones de vida de la comuna, del nivel de salud de la comunidad, mediante actividades integradas, planificadas de protección, promoción de la salud, prevención y curación de las enfermedades. Primero, entonces, nosotros tenemos que trabajar lentamente con la comunidad, realizar todos los parámetros y hacer una buena planificación, porque nosotros tenemos que saber cómo realizar esa planificación desde un inicio, a partir de la protección de la salud de nuestros pacientes. Tenemos que promover salud en ellos, después prevenir que no ocurran las patologías y después curar las enfermedades de nuestros pacientes. Además, debemos realizar actividades de trabajo social favorables al desarrollo comunal de la salud en particular, ¿sí? Desarrollar trabajos sociales junto con nuestra comunidad. Esto ya surgió allá en 1992 por el Hernán Martín. Él es el que apoyó en la participación activa de la comunidad en salud. Bueno, este es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los conceptos de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Y los modos de estilo de vida y factores de riesgo de nuestros pacientes. Bueno, ¿cuáles son las grandes tareas de la medicina? Tenemos cuatro grandes tareas, ¿sí? Primero, nosotros tenemos que promover la salud en nuestra comunidad, ¿sí? Primero hacer panfletos, afiches, todo lo que es de promoción en salud. Luego tenemos que prevenir que ocurra esa enfermedad. Tenemos que saber si realmente nuestra comunidad entendió eso que nosotros estamos tratando de promover en ellos. Igual la dengue. Primero nosotros promovemos salud diciéndole limpie sus patios, no dejen agua acumulada, limpien las cajas de aguas. Luego nosotros tenemos que prevenir eso, irnos y ver si realmente están limpiando sus patios, si realmente están haciéndole lo que le decimos. Después tenemos que favorecer el restablecimiento del enfermo. Caso de esas personas se hayan enfermado, ¿sí? Tenemos que tratarles y rehabilitarles a ellos, a la comunidad. Después buscar la rehabilitación, caso sea alguna patología que traiga deformidades, alguna como diabético, por ejemplo, una amputaciones, nosotros tenemos que buscar la rehabilitación de ese paciente a la comunidad. Ese paciente tiene que ser efectivo y volver a su comunidad con una buena habilitación. Bueno, ¿qué es la promoción? Es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma. Si ellos no saben cómo se inicia cómo se inicia la enfermedad, cómo es que ellos se tienen que cuidar, cómo tienen que cuidar su ambiente, entonces nosotros tenemos que ser quien vamos a enseñarle eso, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta que acá abajo nos dice que son el modo de vida de nuestro paciente y el estilo de vida de nuestros pacientes. Nosotros tenemos que fijarnos en dónde vive nuestro paciente, cuál es la condición ambiental de nuestro paciente, cuál es el saneamiento que ellos tienen.
No adelanta nosotros decirle a ellos, solo tienen que beber agua mineral para que no se contaminen con las enfermedades. Y ellos no tienen agua mineral a su alcance. Entonces nosotros tenemos que saber la realidad de nuestros pacientes y a través de eso adaptarle a ellos y enseñarle cuál es para mejorar ese control de su salud. Luego tenemos que saber que el estilo de vida individual, en gran medida las condiciones que ellos viven, es importante en la promoción de la salud, en la modificación positiva de las condiciones de vida y mediante los estilos de vida individuales. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que nosotros tenemos que saber dónde ellos viven, cómo viven y qué tipo de desarrollo ellos tienen en esa comunidad. Si son personas que se bañan tipo una vez a la semana nomás, tratar de enseñarles que tienen que bañarse una vez al día, que tienen que cortarse las uñas, que tienen que lavarse el pelo, principalmente las mujeres, para que puedan tener un mejor aseo. Esas son las modificaciones positivas que debemos darle a ellos en las condiciones de vida, ya dependiendo del estilo donde ellos viven. Por mínima que sea, nosotros vamos a ir mejorando las condiciones de salud de esos pacientes. ¿Qué es lo que debemos darnos cuenta en su modo de vida? Es la forma, dice, que los grandes grupos sociales se organizan y realizan productivamente, por ejemplo, dice, el servicio de salud y su utilización. Tenemos que saber qué tipo de servicios ellos tienen, si tienen la atención primaria de la familia, tenemos que ver si están utilizando de la forma adecuada. Que si los pacientes que ya tienen alguna patología, por ejemplo, ya es diabético, ya es hipertenso, si realmente ellos están acudiendo una vez al mes o a cada 6 meses para sus controles. Todo eso debemos ir haciendo el acompañamiento. Esa es parte de lo que es salud pública. Las instituciones educacionales, sí o sí, una vez o 2 veces al año se le visita a las criaturas en las instituciones, principalmente al inicio de cada actividad escolar, para que se le pueda dar a ellos su antiparasitario, para que pueda haber menos contaminación en esas instituciones. Cuando va a ser invierno, generalmente se acude a aplicarle sus inyecciones de los antigripales para que sea menor el índice de propagación de las gripes. El nivel educacional de la población hay que tener mucho en cuenta también, porque los pacientes que tienen un nivel educacional bajo, ellos también tienen sus creencias muy diferentes que los nuestros, porque ellos van a realizar más su tratamiento de su salud dependiendo de cuáles son sus creencias. Un ejemplo, una persona que tiene una hipertensión arterial, tiene un nivel educacional muy bajo. Viene la vecina y le dice, tenés que tomar tal remedio yuyo o tal remedio para que puedas orinar más. Tipo en el Brasil creo que le dice, tem que tomar carqueja para mirar más, para bajar la presión. Algo así, ¿verdad? Y ellos creen en eso. ¿Por qué? Porque su nivel educacional le lleva a ellos, que ellos tipo hagan lo que los demás le digan. Cualquiera uno le dice algo y ellos creen en eso. No tiene buenas instrucciones. Acá tenemos que ver el tipo de vivienda que ellos tienen y condiciones de hacinamiento también, si tienen abasto de agua e higiene ambiental. Tipo de vivienda es muy importante, principalmente para algunas patologías que tenemos, más las patologías que son dérmicas, las patologías de las parasitosis, ¿sí? Condiciones de hacinamiento nos llevan a muchas patologías que son la tuberculosis, las patologías fácilmente transmisibles, ¿verdad? Y el abasto de agua e higiene también para ver la forma de alimentación y las parasitosis principalmente. Entonces, todo eso debemos llevar en cuenta a nuestros pacientes para que podamos cambiar ese estilo de ellos
y tener mejor, nuestro sanitario va a estar mejor, vamos a tener mejores resultados con esos pacientes. El estilo de vida, tenemos que saber la forma de vivir de esas personas. Eso se va a relacionar con la conducta y la motivación del ser humano. El modo de vida sería individual, ¿sí? Y tenemos unos ejemplos. Esto tenemos que tratar de ver el modo de estilo de vida de nuestros pacientes. Si ellos son fumantes, ¿sí? Si usan algunas drogas ilícitas, conductas sexuales desprotegidas, conductas protectoras de salud. Todo eso va a hablar muchísimo y decir muchísimo de nuestro paciente. Además de hábito de fumar, drogadicción, conducta sexual, entra también el alcoholismo, ¿sí? Sabemos bien que los pacientes alcohólatras tienden más a varios tipos de patologías, ¿sí? Principalmente también las cirróticas, a unas patologías sexualmente transmisibles también. Bueno, ese entonces era el modo de vida y el estilo de vida de nuestros pacientes. Ahora vamos a entrar en lo que es la parte de prevención, la parte de promoción y la parte de rehabilitación de nuestros pacientes. ¿Qué entonces es la prevención? La prevención entonces es la acción dirigida en prevenir la enfermedad, cuyo objetivo es evitar las necesidades de atención primaria, secundaria o terciaria. También vamos a ver acá los tipos de atención primaria, secundaria y terciaria. Ellos se clasifican todos separadamente y esos también vamos a ir a ver. Entonces la prevención es, vamos a tener que prevenir lo que ese paciente necesite llegar a nuestra consulta. Un ejemplo principal de siempre es la parte de dengue, porque nosotros tenemos que saber hacer, si hacemos una buena prevención, sabemos que va a disminuir bastante el índice de enfermedad, el índice de dengue, porque si nosotros hicimos una buena prevención, sabemos que nuestros pacientes van a limpiar su casa, sabemos que ellos van a tomar las medidas preventivas para que no puedan ser infestados, no puedan ser, agarrar la patología de la dengue. Entonces, la prevención incluye también la evaluación del potencial de salud y la administración de las medidas prescritas, ver el potencial de salud de nuestro paciente y fijarnos si ellos están tomando y están siendo precavidos en las medidas que nosotros prescribimos para que ellos puedan hacer la prevención de esas patologías. Acá tenemos otros ejemplos, como la inmunización, es una prevención también. Nuestro calendario de vacuna es una prevención, es un tipo de prevención que tenemos. Si tenemos nuestro calendario de vacuna todo al día, bien organizadito, sabemos que tiende menos nuestro paciente a tener sarampión, que tiende menos en tener tuberculosis, que tienden a agarrar la forma más leve de tuberculosis. Y así por delante, todas las patologías generalmente van a ser de menor afección a esos pacientes. La educación sanitaria, como ya hablamos, las parasitosis, también acá ya entra nuestro dengue, que es endémico en nuestra ciudad. El diagnóstico precoz y su tratamiento, también a través de la prevención realizamos para que ellos mismos puedan saber diagnosticarse mientras sienten algunos de los síntomas de las patologías. Acá también debemos saber el diagnóstico de las limitaciones funcionales y las posibilidades de rehabilitación, dependiendo de la patología de nuestro paciente, para que sepan cuáles van a ser las posibilidades de rehabilitación del paciente. Acá tenemos los tipos de prevención que estuvimos citando, que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria, entonces, ¿qué sería? Las actividades destinadas a la mejora del bienestar general. Incluye protección específica frente a determinadas enfermedades.
Una de ellas ya sería justamente nuestra, que le estuve citando acá, nuestra inmunización y nuestra educación sanitaria, ¿sí? Uno de los ejemplos. Nuestra prevención secundaria se centra en el diagnóstico precoz, la utilización de los servicios de consulta y rápido inicio del tratamiento. Sabemos bien que algunos pacientes, por miedo a las patologías, tardan en irse a consultar con nosotros, porque su amiga le dijo o porque la vecina le dijo que ese ya no se va a curar, esa enfermedad que tiene ya no se va a curar y que tiene que tomar remedio ella nomás en su casa, así como la diabetes. La diabetes generalmente ellos ya saben que ellos tienen su diabetes, pero como la vecina le dijo que es el remedio, la pastilla le peora, algo así, entonces ellos ya no se van junto a nosotros. Y esa sería la parte de prevención secundaria, realizar un diagnóstico precoz y inicio rápido del tratamiento. Y la terciaria ya sería el nivel de medicina preventiva, ya se ocupa de la rehabilitación y recuperación del paciente, ¿sí? Ya es la parte donde nuestros pacientes ya están enfermos y somos nosotros que debemos recuperarle a ellos y realizar la mejor habilitación de ese paciente para la comunidad. Como mínimo el riesgo de recurrencia de una enfermedad física o mental, tratando de evitar la mínima cantidad posible de recurrencia de las enfermedades, tratando de mantener un buen tratamiento para que eso se pueda estabilizar, ¿sí? O que no pueda llegar a peoras y a enfermedades físicas o mentales de nuestro paciente. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo ya son cuáles son los modificables y no modificables, también utilizamos acá, ¿sí? Los factores de riesgo van a ser la edad, van a ser el sexo de nuestro paciente, van a ser la genética de nuestro paciente, ¿sí? Esos son los no modificables. Los modificables van a ser los pacientes con diabetes, hipertensos, sedentarios. En este entra también factor de riesgo, la parte ambiental, socioeconómica y cultural del paciente, ¿sí? Esa serían las partes de factores de riesgo de nuestro paciente en la parte de salud pública. ¿Qué es lo que sería la curación? La curación sería nuestro tratamiento que le vamos a realizar a nuestro paciente. Muchas veces no llegamos a una curación total de las patologías, pero llegamos a un buen tratamiento y a una buena rehabilitación. La curación entonces sería restablecimiento de la salud de una persona afectada por una enfermedad u otro trastorno. Esa sería la parte que nosotros vamos a entrar con los tratamientos hasta llegar a la curación. La rehabilitación sería la restitución de un individuo después de una lesión o una enfermedad incapacitante, lograr el alcance de una mayor calidad de vida. La rehabilitación entra mucho en las partes de los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de rehabilitar a nuestro paciente lo máximo posible para que él se pueda incorporar otra vez a la comunidad. Sabemos que una de las patologías más discapacitantes, porque pueden dejar dificultades en las movimentaciones, dificultades de habla, dificultades de las ocultas en la, para escuchar, ¿verdad? Entonces tiene mucha clínica que le pueden afectar a nuestro paciente. Entonces nuestra buena rehabilitación entraría bien ahí. Y también en las patologías como la diabetes, que es muy constante, que nuestros pacientes tienen las amputaciones por causa de un mal tratamiento, por causa de que no se alimentan bien, por causa de que no quieren realmente tomar sus medicaciones. Entonces acá nosotros tenemos que lograr un alcance mayor y la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Y acá tenemos, les dije que hoy la clase sería cortita, ¿sí? Esos son entonces los parámetros que tuvimos hoy: la prevención, la promoción y la rehabilitación de nuestros pacientes, ¿sí?
Nuestra prevención entonces se va a subdividir en primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Y lo máximo que debemos de hacer es buen tratamiento a nuestro paciente y tratar de habilitarlo de la mejor forma posible para que él pueda vivir en armonía en la comunidad. Porque lo que más les deja a nuestros pacientes en depresiones, con dificultades para que pueda retornar a la comunidad, son las patologías que no son recuperadas, no tienen un buen pronóstico del paciente. Y acá le puse una frasecita entonces, que el buen médico es aquel que aplica con habilidad la ciencia, no solo cuando el paciente se encuentra enfermo o con discapacidad, sino también cuando él disfruta de una buena salud con el objetivo de mantener y perpetuar dicho estado. No esperemos que nuestros pacientes, que ellos se queden enfermos o discapacitados. Muchas veces ellos llegan a nosotros en el inicio de la enfermedad, pero tal vez a veces somos nosotros los que no les llegamos bien a ellos. Cómo realizar el tratamiento, una buena explicación de cómo tomar sus medicamentos, que se les recuerde. Sí o sí, a veces si es un paciente de edad, tiene que irse acompañado con alguien, porque ellos en la hora te van a decir, sí, sí, me recuerdo, sí, ya sé cómo voy a tomar, pero llegan en la casa y se olvidan todo, por más que le escribiste ahí todo. Entonces se tienen que ir con un acompañante para las consultas, ¿sí? Y esa fue nuestra clase de salud pública de hoy, ¿sí? ¿Algunas preguntas que tienen, algo que quieren comentar? A mí está bueno. ¿Sí? Entonces, prevención, promoción y habilitación, ¿sí? Prevención se Bueno, divide en tres fases, Sim, doutor. ¿sí? La parte gracias, de doctor. salud, Gracias. la parte de salud pública sabemos que es bien más tranquila, ¿sí? Y lo que quiero que tenga bien es la noción nomás de cómo manejarle a los pacientes. Que nuestros pacientes nosotros no vamos a manejarles solo a partir de su enfermedad, ¿sí? Tenemos que ser antes con la comunidad, es el trabajo de salud pública, ¿sí? Ah, sim, bueno. Bueno, tranquilo. Entonces, estamos, no, el miércoles les voy a enviar entonces las preguntas, ¿sí? Y vamos a ir hablando. Cualquier cosa, se comunican conmigo. Ok, gracias, prof. Ok, doutora, graças. Dale, chao, chao, que tengan buen Semana. descanso. Tchau, tchau. Bueno descanso a vós também. Hablamos, gracias. Graças, doutor. Nada. E aí, Carlos? Carlos não escuta? Joari? Joari Dourado não escuta? Ninguém? Cadê essa galera aí? Já saiu já? Tá com pressa pra ir no banheiro essa galera aí.